Amén. Vamos a hablar de ese tema a la luz bíblica. Dicen amén. Conviene tanto a los que están en internet como a los que vinieron a esta reunión que usted sepa qué es esto. Que no hagamos las cosas solamente porque otros las hacen. Amén. Nosotros los cristianos hacemos las cosas no por reflejos, sino por convicciones y principios. Uno tiene derecho a examinar todo lo que hace. Dicen amén. Yo se lo dije a un obispo en Arauca, le dije, conozco el catolicismo mejor ahora desde afuera que cuando estuve dentro. Y después de someterlo a un análisis bíblico e histórico, no lo hallé. Amén. Competente, como creencia, no cambia a sus adeptos, no transforma las vidas, no santifica a quienes lo profesan, por lo tanto no es una religión que uno debe profesar, le decía. Porque es que uno también tiene que defender con base bíblica sus criterios, ¿amén? Y vamos a leer dos versículos a partir de los cuales iremos, Mateo 15:9 y Marcos 7:9, gloria a Dios. Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 9 para los que están en internet, y mientras tanto nos ayudan allá los jóvenes de cabina y vamos a ir proyectando los versículos aquí de ser posible, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, que se oiga la alabanza para el Señor. 15:9, amén. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de ¿quiénes? Amén. Hay que establecer la diferencia entre la doctrina divina y el mandamiento humano. Ahí está el texto, mírenlo. En vano me honran enseñando como doctrina, como si fuera. El domingo estudiamos algo de qué es doctrina y a veces los mandamientos de hombres se vuelven doctrina por la continua repetición a lo largo de la historia. Alguien dijo que una mentira repetida 1000 veces adquiere el perfil de verdad. Y no será así. Marcos 7:9. Alabados al Señor. Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también, esta palabra la pronunció Jesús. ¿Qué les decía? Lean esa parte. Hay dos conceptos, atrás mandamientos de hombres y doctrina. Y aquí hay mandamientos de Dios y tradiciones humanas. Entonces vamos a orar al Señor y abramos los ojos del entendimiento. Sin ningún prejuicio preconcebido, sin ningún ánimo de herir la susceptibilidad de alguien. No, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Y con base y luz de la palabra de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta noche quiero darte gracias por este remanente que pudo venir hoy para bendecirte y adorarte y exaltarte y para oír tu palabra y para escudriñarla. Gracias porque nos has guardado, Señor, en medio de circunstancias adversas, en medio de tanto ajetreo laboral, en medio de tanto accidente y tanta situación anómala. Aquí estamos para darte gracias, alabanza y adoración. Soberano Dios, invoco tu gracia, tu ayuda, tu favor y pido, Padre, que en esta noche tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Tú reveles, Padre Celestial, la verdad a nosotros, que como Eliseo oró por su criado, aquella vez que veía todo de acuerdo a su óptica, a su pensamiento, vino tu espíritu y reveló las verdades a él y aquel velo fue quitado y así pudo ver con mucha libertad. Que así sea esta noche, Padre, que mis hermanos que están nuevos en la fe, que los amigos que nos acompañan sean bendecidos, que los que nos siguen a través de la página web también sean bendecidos y sean abiertos sus ojos, como dice tu palabra, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la de Hijo de Dios, para que entendamos, Padre, cuando es un mandamiento de tu palabra y cuando es una tradición que no tiene sustento en ella. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Digan un amén más fuerte, hermanos. Un amén para sentar. ¡A su nombre! Acostúmbrese a alabar a Dios con ánimo, con gozo y vera. Pueden sentarse ahora sí. Gloria a Jesús. Olvidaba saludar yo también a las visitas que tengamos esta noche. Dios les bendiga. Y entregar también un saludo de la familia de mi hermana Matilde y de toda la familia que ellos tienen, familia allá. El hermano de ella es pastor en una vereda que llaman Las Torres. Y en medio de toda esa juventud vinieron también los pastores. Y fue una bendición compartir con ellos y mandan saludar no solo a la familia, sino a toda la iglesia aquí. Reciban ese saludo de ustedes, que es un grupo representativo. Bueno, mis hermanos, considero mi deber hacer algunas aclaraciones desde el punto de vista histórico. A los amigos que nos están viendo y los hermanos les quiero decir que el cristianismo bíblico tuvo su origen en Jerusalén. Amén. Y que históricamente tuvo un apogeo fuerte la iglesia
durante los primeros, ¿qué les digo? Los primeros 50 años de existencia. Luego vinieron unas grandes persecuciones imperiales. Fue fuerte para que el cristianismo pudiera penetrar el férreo imperio romano. Cuando Jesús vino a la tierra y ejerció su ministerio y murió por nosotros, la hegemonía política la tenía el imperio romano. Esa tierra la han tenido gobernada, hermanos, cantidad de personas. Antes de los romanos estuvieron los griegos, antes de los griegos estuvieron los babilonios, antes de los babilonios fueron los asirios, antes de los asirios, toda esa gente medo-persa, todos estuvieron gobernando. Esa tierra donde Jesús nació, que es Jerusalén, por siglos ha sido hollada por naciones gentiles. Hace poco más, no hace ni 100 años, 60 años hasta ahora, los últimos que la poseyeron antes de que Israel tuviera esa tierra fueron los ingleses. Antes de los ingleses estuvieron los turcos. Bueno, esa tierra ha estado, dicen los historiadores, que el piso que tiene Jerusalén ahora está 5 y 6 metros más arriba del que pisó Jesús, por las continuas demoliciones y bombardeos y azotes y terremotos y todo que ha azotado esa ciudad. De manera que al pasar por allí toda esa tradición y toda esa historia se va borrando con el tiempo también lo genuino, porque los siglos van ejerciendo una influencia muy poderosa en la mente de las generaciones y entonces se va transmitiendo así, y por eso ve que nosotros llegamos a conocer una religión, no el cristianismo bíblico. A nosotros nos colonizaron los españoles, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Inglaterra, a diferencia de Australia, que les llegaron los ingleses. Y los ingleses habían sido colonizados, a su vez, allá, o más bien evangelizados. Entonces llevaron la Biblia, a nosotros nos trajeron la espada y la cruz. Y nos dijeron, estos son los dioses, como dijeron aquella vez a Aarón allá, que hicieron un muñequito, ¿cierto? Un becerro de oro, y dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Le dijeron, estos son, y le hicieron fiesta. Si Dios no interviene, esa generación sigue en esa batalla, en ese concepto, mueren ellos, se levantan otros y otros y otros, y a lo último la gente llega a creer que de verdad era un becerro que los había sacado de Egipto. Nos pasó a nosotros. Amén. Al decirnos una y otra vez que es así, 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 lo creímos. Nos inculcaron sin Biblia, con la historia sagrada, el catecismo de Gaspar Astete, y toda esta tradición que se va observando cada año, se va remarcando y remarcando generación tras generación, y uno viene aceptando esto como lo más normal de la vida y como si fuera de verdad de origen divino. Hoy les voy a probar por la Biblia que no es así. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Amén. Uno tiene que saber en qué tiempo se ubica, para uno no caer en esta circunstancia. Y entonces arranco diciéndoles, mis hermanos, que la tradición es muy fuerte según el texto que vimos. Y entonces corre el riesgo de invalidarse la palabra genuina de Dios e imponer la tradición. Amén. Un tío mío me decía, mi hijo, el que cambia de religión es como el que cambia de política. Le dije, no, tío, está muy errado. Porque no es cambio de religión, es cambio de vida y de conducta. Y al uno cambiar de conducta necesariamente cambia también de conceptos religiosos. ¿Cómo va el Señor a salvarme hace 40 años donde yo fui y yo siguiendo todavía adorando ídolos muertos? Todavía por allá, hermano, creyendo cosas que bíblicamente no son. Amén. Porque es bueno que ustedes sepan que con el catolicismo tenemos profundas diferencias de tipo doctrinal. Para que ustedes sepan. Amén. Y eso es que más lo que nos une que lo que nos separa no es cierto. Nos une principios, digamos, de históricos, y nos une de pronto humanos y luchadores de la vida, ¿cierto? Pero en materia espiritual y religiosa sí que somos diferentes. El catolicismo tiene como cabeza visible a un hombre. En la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Lo dice o no lo dice? El catolicismo bautiza a los niños. ¿Dónde hay base bíblica para eso? No hay. Amén. El bautismo cree en las ánimas benditas del purgatorio. Bíblicamente no es así. Amén, hermano. Hablan de un purgatorio que no hay sino cielo e infierno. El catolicismo le prohíbe a los sacerdotes y monjas tener un hogar, tener una esposa a ellos y un esposo a ellas. Eso es contra la Biblia y contra la naturaleza misma. Amén. El catolicismo ora por los difuntos cuando muerto, hermano, ya no hay ninguna esperanza. Eso enseña la Biblia. Entonces uno se pone a enumerar las doctrinas y encuentra mucha diferencia. Bastante, alabado sea el Señor. Por eso desde México hasta la Patagonia, dicen los estudiosos, están escapando del catolicismo miles de personas diariamente. Colombia es un país bendecido por esto. Amén. ¿Por qué? Porque la gente va abriendo los ojos. Y entre tantas tradiciones que se nos han inculcado, la Inmaculada Concepción, amén, la transubstanciación, que es una doctrina católica,
el celibato sacerdotal, que ya les hablé, las ánimas del purgatorio, la confesión auricular con un sacerdote, todo eso no soporta el análisis bíblico. ¿Ustedes no dicen amén? Amén. Piénsenlo, por favor. Entre esta tradición llamada Navidad, que viene de natividad y que no tiene nada de bíblico, no hay una sola evidencia bíblica que se haya recordado el nacimiento de Cristo, que le haya establecido una fiesta al respecto. El último escritor del Nuevo Testamento fue Juan, el anciano apóstol que anduvo con Jesús. De ahí en adelante vino la era posapostólica, y ni en la apostólica ni en la posapostólica nunca se celebró el nacimiento de Cristo. Lo que sí se celebraba cada 8 días en las iglesias era la muerte de Cristo. Sí, señor. En el capítulo 20 de Hechos, amén, versículo 7 dice que cada 8 días se reunía el pueblo para partir el pan, que es la conmemoración de la muerte de Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, conviene, mire, si ustedes fueran más acuciosos y entrasen a internet y escudriñar con sinceridad esto. Hay unas enciclopedias que están en internet, que es la enciclopedia británica. Está traducida al inglés, al español también. Está también, hermano, la enciclopedia católica. Y los mismos católicos admiten que estas prácticas vinieron mucho tiempo después, más de 3 siglos. Duró la iglesia primitiva sin celebrar ningún tipo de este tipo de ceremonias y esto. Entonces tomé estas notas y quiero que las compartamos hoy. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? La primera pregunta y que usted me contextualice es, en vista de todo el desorden que hay, borrachera a granel. Nunca en ninguna época del año, ustedes lo saben, se vende tanta bebida embriagante como ahora. Y Dios y Cristo está en contra de la borrachera. Nunca como en esta época se consume tanto vicio y tanta depravación como ahora, y Cristo condena eso. Nunca como ahora, hermano, hay tanto pecado de tipo moral. Estadísticamente, miren, hermano, la página de demografía y salud, creo que se llama esa página. Hermano, la mayoría de nacimientos, hermano, en Occidente tienen lugar en septiembre, porque son concebidos en diciembre. Es donde más fornicaciones y adulterios se cometen, se rompen hogares. Todo eso ofende al Dios del cielo. Todo esto no es otra cosa que un pretexto de Navidad para vender, y es un derroche, más bien, hermano, de jolgorio, de pecado, de comercio. De manera que nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos detalles. Alabados al Señor. Vamos a preguntar, y hay unas preguntitas que quiero que ustedes me acompañen en ellas, y es esta: ¿nació Cristo un 25 de diciembre? Históricamente no. Miren un detalle que está en la Biblia. En Lucas capítulo 2, versículo 8, colóquenlo por favor aquí, gloria a Dios, allá me ayudan en cabina, y quiero que hagamos Lucas 2, 8, alabe al Señor, y ese detalle nos va a arrojar alguna luz que tiene que ver con esto. Había pastores, amén, es decir, estaban en plena actividad en la misma región que velaban es estar vigilando, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Palestina, donde nació Jesús, tiene las 4 estaciones. Esa no está en el trópico como nosotros, está más alto, más arriba. Debido a eso, allá se dan las 4 estaciones, y la estación del invierno es precisamente ahora, está empezando fuerte, hermano. Amén. Yo fui una vez en un diciembre a Europa y yo no vuelo más. El frío es muy fuerte y Europa está más o menos a ese mismo nivel de Palestina. Y entonces, para que la gente pudiera estar a la intemperie y velar los rebaños, en el invierno se guardan los animales en todas las regiones, hermanos, de esas partes de donde se dan el invierno tan frío. No solo en Israel, en Suiza, en todos esos países donde hay esas estaciones, guardan los ganados en establos con calefacción y preparan todo el alimento, el forraje y todo, y los animales son protegidos bajo techo, porque las temperaturas se bajan de ceros, para que sepan. Alabados al Señor. Y entre más arriba, más frío. En la parte nórdica, hermanos, las temperaturas caen hasta 15, 20 y más grados bajo cero. Es tan fuerte eso que uno toma un poquito de tinto, abre la ventanilla y tira el cuncho, como decimos allá, y suenan los granicitos en el piso. En ese lazo se congelan. Mientras cae de la temperatura, hermano, uno le pone nariguera, orejera, uno se pone una sudadera debajo, varias medias, y eso anda uno así como pesado, como un astronauta. Y camina un ratico y siente uno el frío que se mete por el piso, hermano, entonces no aguanta uno. Sale uno cansado con ese, sobre todo, con todo. Yo dije, yo en invierno ya me aprendí, amén.
Yo creo que por ahí en invierno no voy. Alabados al Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque si hubiese sido en diciembre, estos hombres no estaban guardando los rebaños en esas vigilias de la noche. Amén. Eso más bien corresponde para una etapa del otoño, donde todavía el invierno no era tan fuerte. Es más o menos entre septiembre y octubre. Sea glorificado el nombre del Señor. Amén. Entonces esta evidencia es bueno. Hay otra que está también en la Biblia, dice que Cirenio era gobernador de esa área. Amén. Y da unos datos históricos de algunos gobernantes que ocupaban los tronos en esas provincias. Y se van a averiguar cronológicamente y no coinciden las fechas. De manera que, mis hermanos, ¿de dónde entonces sacó el catolicismo que Jesús nació un 24 de diciembre por la noche? ¿De dónde? Como nuestros papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos lo creyeron, nosotros venimos y seguimos creyéndolo. Venimos a Cristo y todavía seguimos con muchas tradiciones pegadas a nosotros. Se deja el pecado, la borrachera, el adulterio y todo, pero hay muchas cositas que es que mi familia, y hay mucho evangélico que dice, ay hermano, pero es que a los niños les gusta el pesebre, y hay más de uno que, hermano, vaya, tóquele el pesebre. Amén. O el arbolito de Navidad, del cual les voy a hablar ahora también. Alabados al Señor. ¿Por qué? Porque es que eso se volvió parte de la cultura, y uno tiene que revisar, no sea que uno esté, hermano, adorando a dioses ajenos y participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Y Pablo dice de una manera clara, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. No solamente la complicidad con un ladrón que de pronto uno no lo denunció, o esto no, sino también con cosas que son pecaminosas delante de Dios. Alabado sea Dios. Vive Cristo el Señor. ¿Cuánto dan gloria a su nombre? Saben ustedes que en Esdras 10:9 al 13, le voy a dar otro datito allí para que ustedes vean cómo eran las temperaturas de frías en esa época. Esdras 10:9. Y miren ustedes cómo es una etapa de invierno allá. Al 13, dice aquí, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Amén. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios temblando, con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Era el tiempo, hermano, un frío muy espantoso. Versículo 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo, vosotros habéis pecado. Bueno, fue un día de esos lluviosos donde hubo ese culto, fue tremendo. El 11, alabado sea el Señor. Ahora pues dad gloria a Dios. Y bueno, ese culto continuaba. Y el 12, gloria a Dios. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Versículo 13. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso. Y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. No podían estar en la calle porque el frío es excesivo. Amén. Entonces el tiempo de lluvia, que es ahora en esta etapa, y de frío, ningún pastor puede estar con su rebaño allá afuera. Entonces avancemos un poquito más y veamos algo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Resulta que había una fiesta que se llamaba la Saturnalia. Saturnalia la celebraron del 17 de diciembre hasta el 24. Era una fiesta de jolgorio, de intercambio, de regalos, todo eso, y era al dios Sol, al dios Saturno. Por eso la fiesta se llamaba Saturnalia, que es el nombre que le dieron a un planeta, porque sus colores, sus anillos, como que lo asemejan un poco al sol cuando está en la noche bien clara. Lo han visto con telescopios, y entonces lo pusieron Saturno. Ese también es un dios griego, y también es el dios de aquellos paganos que se llamó en la antigüedad, viene desde Nimrod, Zeus. Todos esos dioses tuvieron su origen allí, y entonces le llamaba Saturnalia la fiesta a ese dios Sol. Porque ellos descubrieron, los romanos, y antes de ellos otros como Nimrod, que la luz del sol era benéfica para la tierra. Que mientras la luz y el calor no llegara, las semillas no germinaban. Y entonces empezaron a adorar al sol, hermanos, y por eso usted ve mucho símbolo del sol. Incluso en la hostia papal. ¿Por qué la hostia que le dan a los católicos no es partida, sino entera? Porque es el símbolo del sol. Y en el palio que usan los sacerdotes, allí están el símbolo que es un sol.
parecido a ese que tiene la bandera argentina en el medio, así como, ¿cierto? Y de eso viene pasando de generación en generación, dando hermanos a adoración al Dios Sol. Por eso es que la hostia es redonda, no la pueden partir. Mientras que la Biblia dice que el pan debe ser partido. Digan amén, por favor. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Por favor, analicemos nuestra creencia, hermano. Uno no pasa entero, que porque mi abuelo y mi papá y tal, ¿sabe qué dice la Biblia? Que de nuestros padres heredamos nosotros una vana manera de vivir. Uno tiene todo el derecho a analizar si la creencia del papá y de la mamá o de los abuelos sí me trae beneficio a mí. Sea bendito el Señor. Y si no, yo tengo el derecho, el libre albedrío, la autonomía personal a cambiar de creencia, que fue lo que hicimos todos nosotros. ¿Es así o no es así? A su nombre la gloria. Debo avanzar, hermano, porque tengo aquí muchas notas. Entonces, ese es el Dios del fuego, el Dios Sol. Hay otro personaje que es muy conocido en la Navidad llamada, es Santa Claus. ¿Han averiguado ustedes quién es ese viejito gordiflón de vestido de rojo que anda con una mochila cargada de regalos y un gorrito blanco? Que algunos, San Nicolás, amén. Ese es de San Nicolás y por eso lo llaman en inglés Santa Claus. Y resulta que ese personaje no es muy antiguo. Ese personaje tuvo su aparición de un obispo por allá en Europa que lo creó y andaba por allí regalando dulcecitos a los niños en las villas y lo quisieron mucho al viejo. Y entonces de ahí fue quedándose fuerte la tradición del Santa Claus. En otra parte lo llaman aquí en más claro es Papá Noel, ¿sí? Que le pusieron el colorcito rojo ese y ese gorrito blanco, ese no era así al principio, en Alemania era verde. ¿Sabe quién le puso ese color rojo y ese gorro blanco? Coca-Cola, en los años 30. Amén. Yo estuve con Alexis y con Natalia en la fábrica de Coca-Cola en Atlanta, la original donde nació la Coca-Cola. Y allí están todas esas historias, hermano. Allí ahí están las Coca-Colas de las primeras, están los primeros carros que la distribuían que eran tirados por caballos, carretas. Y esa es una tradición bonita. Ahí uno toma Coca-Cola de todos los sabores que ha habido. Como esto, y esto se les ocurrió, entonces para un tiempo decembrino, quitarle el traje ese verdecito y poner el rojo y el blanco, que son los colores de Coca-Cola. Que eso, hermano, Coca-Cola no la encuentra usted de otro color en ninguna parte de la tierra. En todos los países del mundo venden Coca-Cola y toda es del mismo color y la misma botella. Tenga el hermano, ese nombre no se lo cambian. Está en inglés, está en hindú, está en el idioma que sea. Uno identifica la Coca-Cola con solo verla porque es una estrategia comercial. La idea de los psicólogos de esta multinacional es que la gente, así sea un niño, conozca la Coca-Cola sin leer su nombre. Amén. Y la que la pronuncie fácil, es tan sencillo de pronunciar. Y a esta compañía se le ocurrió disfrazar a Santa Claus, amén, de rojo y blanco, y le pusieron el gorrito ese, y usted ve ahora en los centros comerciales, hermano, Papá Noel por donde quiera, ¿cierto? Hasta las azafatas y todas estas personas que trabajan en estos días andan con el gorrito ese. Es una estrategia comercial. Detrás de todo esto no hay adoración al Dios del cielo, no hay alabanza ni hay gratitud, lo que hay es pecado y comercio. ¿Están oyéndome, hermano? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos tener claro eso? Para uno no dejarse contaminar de este espíritu festivo pecaminoso y pagano. Pagano, amén. Entonces este Santa Claus es ese personaje llamado San Nicolás. Y saben ustedes que en el Apocalipsis hay una alusión a unos tales Nicolaitas. Algunos son nuevos, si no lo saben, déjenme citárselo. Está en Apocalipsis capítulo 2. Alabe al Señor, por favor. Amén. 2, 6 y 15. Coloquen por favor allá, jóvenes. Vamos a esta enseñanza a dejar alguna claridad. Pero tienes esto. Oiga lo que esta iglesia tenía. Que aborrece las obras de ¿quiénes? Nicolaitas. Nico, esto, hermanos míos, es una palabra compuesta. Aquí la tengo, la explicación. Resulta que Nico es conquistador. Esta palabra Nico es conquistador y Laos es pueblo, es conquistadores de pueblo. Amén. Los Nicolaitas, los cuales yo también, lo dice el Señor. O sea, una iglesia que rechazó a los Nicolaitas y el Señor le dijo: ustedes han rechazado a esos y ustedes no los quieren con ustedes, yo tampoco los quiero conmigo. Porque esta gente conquista el pueblo para llevarlo, hermano, a otras cosas, a otras prácticas.
Le estoy diciendo esto porque más de una iglesia cristiana, entre comillas, tienen un rinconcito. Amén, las lucecitas esas y el arbolito ese. Que hay más de 10 referencias bíblicas en contra de los árboles frondosos, debajo de los cuales se practicaban actos de inmoralidad y mucha orgía pecaminosa y cultos idolátricos. Amén, hermanos. Por favor, abramos los ojos y no se sienta usted, no se deje presionar de los hijos. Estos muchachos que crecieron, están creciendo conmigo, nunca tuvieron pesebre, jamás. Ay, que es que a los niños hay pastores tan escasos y cristianos tan faltos de carácter que no tienen la autoridad para decir, no, hijo, aquí en la casa no se practica eso. Punto. Amén. Y hay que decirles por qué. Alabado el nombre de Jesús. Sea Dios glorificado. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Resulta que también representaba a ese Dios antiguo, sol que se metía por las chimeneas y entonces calentaba la casa. Mire, hermano, la tradición cuando es fuerte se va creando siempre esa situación. Es tan fuerte que muchos, hermano, inclusive en Norteamérica, que es de origen protestante, fueron trayendo poquito a poco esas tradiciones y las iglesias bautistas lo profesan, la gran mayoría, incluso iglesias pentecostales. Hemos tenido discusiones de tipo teológico reales, honestas, con personas que, como me decía un pastor de antigüedad, y me decía, hermano, es que en mi país todo el tiempo se ha celebrado la Navidad. Le dije, hermano, en mi país también, pero vamos a la Escritura, sentémonos y abramos la Biblia, seamos analistas y críticos de nuestra propia creencia. Sea bendito el nombre del Señor, a la luz de la palabra. La Biblia dice a la ley, que es la palabra, y al testimonio. Si no fuere así, es porque no les ha amanecido. Entonces uno somete, hermano, a la palabra todo criterio que uno tenga. La Biblia habla de las guerras y por qué. La Biblia habla de la moral, de la ética, de la familia. Todo uno encuentra aquí. Y yo voy a buscar de la Navidad y no encuentro nada. No encuentro. Y yo reto a cualquiera que me esté viendo por internet que me compruebe bíblicamente que la iglesia primitiva celebró la Navidad y verá que no la encuentra. Los únicos cumpleaños que la Biblia menciona es del pagano Herodes y del pagano rey Faraón en su época. Usted no encuentra que inclusive el cumpleaños sea fiestas para celebrar de pronto a nivel de iglesia. Hay iglesias que están celebrando el cumpleaños, amén, pues hacen un culto especial de gratitud, pero eso de estar uno conmemorando no tiene base escritural en el sentido de que tiene que hacerse una fiesta por eso. Se hace una acción de gracias, como fue mi caso. Como voy contando la vida por ciclos, pues 40 años es significativo para mí, amén. Me fui allá en ese mismo lugar, ahí me posté, levanté mis manos y adoré al Señor en ese lugar donde Dios me salvó hace 40 años. Eso no es pecado tampoco. Que su hija cumplió los 15 añitos, que es una etapa bonita, y se le hace un regalito, un agasajo, que el niño le fue bien, el muchacho en el colegio, que se graduó. Son cositas que son de tipo más bien familiar y personal, ¿cierto? Amén, hermanos. Porque no son motivo para toda una iglesia movilizarla en pro de esto, no. Pero hermanos, esta fiesta sí tenemos que analizarla muy bien. El intercambio de regalos, oiga esta parte que la gente la suele asemejar, está en Mateo capítulo 2. Pero espere, déjeme el versículo 15 de Apocalipsis, ya antes de que me lo quiten, aquí está. Y tienes también ahí los que retienen la doctrina de estos. Es una doctrina, que lo vimos el domingo, ¿cierto? Que se va enseñando y se enseña hasta que se hace parte de la cotidianidad. Ahí me decía una hermana, no recuerdo en qué país, me decía, pastor, para mí venir a un culto sin velo era una cosa como totalmente inadecuada. Yo me sentía como si estuviera desnuda, me dijo ella, porque desde niña crecí en un hogar donde todas las mujeres usan velo. Y acabo de llegar este año de Oriente Lejano, donde un poco de mujeres árabes usted las ve con el velo. Así se están trabajando. Yo vi azafatas allá en ese lejano país, bueno, cubiertas, ellas cubiertas con apenas los caritos se le ve así. Es pecado para una mujer musulmana dejar ver el cabello. No pueden. ¿A dónde inculcaron eso? A base de tradición continua. A que sus papás, mamás y todos practicaron eso, se les volvió costumbre. Amén. Porque es que alguien dijo que los seres humanos somos animales de costumbres, y yo le quitaría la palabra animal para decir que sí, aprendemos por costumbre, por reflejo. Amén. Amén, hermanos. Todo esto pues se vuelve tradición, y aquí dice que estos nicolaitas tenían una doctrina, y vuelve a repetir que el Señor la aborrece. Uno tiene que toda doctrina que oye someterla a la palabra. La regla, hermanos. Alabanzas al Señor. ¿Saben ustedes, muchachos, que estudiaron que el metro
ese sistema métrico decimal que usamos nosotros. El original lo hicieron en Londres y es de un material que se llama platino iridium. Y ese platino tiene la virtud que ni el frío ni el calor lo dilata. No lo pudieron hacer de hierro, porque el hierro tiene la desventaja que se expande con el calor y se contrae con el frío. Y puede ser milísimo, algo pequeñito, y puede fallar. Entonces el método tiene que ser exacto. No puede fallar ni una milésima. Porque si no, imagínense, se va midiendo con ese metro que tiene esa falla, y si hay bastantes metros, metro tras metro, hermano, a la postre, por eso es que ahora las medidas son con láser. Porque ningún metro de cinta, por exacto que sea, hermano, usted, por ejemplo, va a medir de allá hasta aquí, y si tiembla la cinta, puede alterar la medida. Porque la cinta se puede estirar más de lo normal. Alabado sea el Señor. O se amaquea, ¿cierto? Entonces hay que medir por tramos. Ahora usan esto, láser, hermano, porque esto es exacto y rebota allá la señal y mide milímetros. Yo tengo un metro de eso, hermano Rory tiene otro de eso, y son más exactos. Pero ese metro es para mantener, ese original de platino es para mantener la medida. Esta es, y todos los metros del mundo tienen que medir exacto. Alabado el nombre de Jesús. Igual que las pesas. Entonces la Biblia es como ese metro que mide y dice hasta aquí, llegue de aquí para allá, si usted se pasa, me altera esto. Y si es a larga distancia, se va distanciando, hermano, tienen que estar, mire, en los vuelos tienen que estar corrigiendo continuamente. Por eso hay uno oficial en los aviones que lo llaman ingeniero de vuelo. Esa persona tiene que estar diario verificando la altura, la velocidad al minuto, continuamente, para evitar que el avión se desvíe. Porque en un largo vuelo, si le ponen así, hermano, con la rotación y todo, las exactitudes tienen que darse, hermanos. En los pesos, porque tienen que ir a la plaza de vez en cuando los controles de las autoridades a verificar que el peso no esté alterado. Porque si no le dan a uno, hermano, con las papas, ¿cierto? Con todo lo que pese. Entonces ellos tienen una pesa. Cuando llegan allá a esos lugares de mercado, esa pesa ya está calibrada por allá por pesas y medidas. Y se la ponen, y el que tenga la pesa alterada, hermano, le meten multa. ¿Por qué tenemos que mantener, hermano, en exactitud a la palabra? Porque uno se puede ir desviando sin darse cuenta. Vamos a avanzar porque les voy a hablar ahorita del intercambio de regalos. Mateo 2:11 en adelante y siguientes. Mateo 2:11, colóquenlo, porque algunos ese cambiecito que lleve regalo, que tarjetica para ahí para acá, resulta que esa tradición también es muy antigua y es pagana también. Resulta que lo toman de aquí. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron al niño. Estos reyes sabían quién era ese niño y por eso lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente. ¿A quién? A Jesús. La tradición es que los intercambian. Al que menos le ofrecen es al Señor Jesucristo. Ellos ofrecen entre sí. Y entonces ese no es el sustento bíblico, porque se los trajeron fue a Jesús. Y mire, el presente consistía en estos tres ingredientes, estos elementos. ¿Cuáles? Oro, incienso y mirra. Alabado sea el Señor. Eso tiene un significado. Amén. La mirra era amarga, el incienso era olor agradable y el oro pues un metal costoso. Le ofrecieron a Jesús. No fue entre los reyes que lo repartieron. Porque es que si uno mira bien, eso de intercambiar regalos se puede hacer en cualquier otra época del año. Otra costumbre que hay es el beso y el saludo. Eso lo podemos hacer continuamente. La Biblia dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo. De manera que estas prácticas, por favor, obsérvenlas bien. Coméntense, hermanos, que los presentes fueron ofrecidos a Cristo, no entre ellos mismos. Y llegamos ahora a hablar del árbol de la Navidad. Me quedan unos minutos. Esto sí que es interesante. ¿Ven? El arbolito ese, ¿de dónde se originó eso? Porque ahora lo venden tanto, les tocó prohibir inclusive que vayan al monte a traer el musgo porque estaban depredando y haciendo daño ecológico, arrancando el musgo, hermano. En los climas fríos como Bogotá y los alrededores tienen que mantener, hermano, agentes de policía por allá, policía ecológica lo llaman. Y esos muchachos y muchachas recorren por allá vigilando que no se roben el musgo porque pelan las peñas, hermano. Y se llevan el musguito, ahora lo venden sintético. ¿Sí? Entonces la gente compra y arbolito de Navidad que siempre florecen los 24. Amén. Y traen para la casa y eso lo arman y le ponen lucecitas, esas guirnaldas. Eso viene de una tradición muy antigua. Lo practicaron antes de los romanos, desde los tiempos de los sumerios, hermanos. Es que el paganismo ha sido fuertísimo, la idolatría, desde esa época, y ha venido evolucionando hasta que los alemanes le pusieron, hermanos, en esa posición así de pirámide y lo llenaron de guirnaldas
para ilustrar que los frutos que producía, y hace alusión al Dios de la fertilidad, tiene origen pagano también. Amén. Veamos un poquito al respecto. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Alabado sea el Señor. Se popularizó allá, pero antes lo tuvieron los romanos, los babilonios, y era costumbre, hermanos, esta costumbre rechazada por Dios en su palabra. Leamos Jeremías 10 del 2 al 5. Gloria a Dios. Amén. Jeremías 2:10. Hasta el inver. A ver, venga, les corrijo la cita. Amén. Sí, estamos en Jeremías 10:2. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo? No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Aquí vamos a empezar a ver que el pueblo de Dios tiene y debe ser diferente. Que hay un entorno al cual debemos evitar por separación divina. Una de las causas, como lo dice la Biblia, por las cuales Dios mandó raer los nombres de las naciones paganas, es porque ellos practican estas cosas. Mas a ti no te es permitido, Jehová tu Dios, hacer esto. Por eso el pueblo judío conserva su tradición. Y yo digo, ¿cómo los judíos? Y aún los musulmanes conservan sus tradiciones, hasta en los niños, ¿sí? Ven uno esas chinitas, hermano, pequeñitas. En Estados Unidos hay una colonia, hermano, musulmán fuerte. Los vi en Uruguay y en Brasil, son fuertes. Y desde pequeñitas les ponen el verbo a las niñas. ¿Cómo es que en Argentina tan moderno, Estados Unidos tan moderno, y en las niñas musulmanas conservan su vestimenta? ¿Cómo es que los judíos, usted los verá muchachitos, si son primogénitos, con los dos crespitos así? Usted nunca verá un joven judío con los mechos así parados y con los blue jeans llenos de huecos. ¿Por qué nosotros aquí somos tan cobardes que a los muchachos crecen ahí mismo a hacer lo que ven los otros? Y luego a venir a imponerlo en la casa. Ay, es que mamá, que yo también quiero un pesebre, entonces, tal. Y vamos metiendo el supuesto niño Dios, que es un vocablo que no es bíblico, ni correcto para Jesús. Y ellos conservan, hermanos, sus raíces. Los judíos son y han sido por 6,000 o más años las mismas costumbres. Alabado sea el Señor. Hermano, es que es así. ¿Usted dónde oye, hermanos, un judío por ahí en una cuestión rara, no? Ellos conservan su tradición. Veamos el versículo el siguiente, el 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Mire, porque leño del bosque cortaron. ¿Me están leyendo bien? ¿Están siguiéndome? Obra de manos de artífice con buril. Amén. Vean más, el 4, gloria al Señor. Con plata y oro lo adornan. Dígame si no es una alusión casi directa al dicho arbolito de todo lo que le ponen, ¿cierto? Que hasta peligro porque consume más energía y puede producir un cortocircuito si no lo instalan bien algunos. Esto ha producido eso. Lo afirman para que no se mueva. Amén. Versículo 5, gloria al Señor. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Entonces, hermano, estas costumbres, Jeremías dice, no las practiquen ustedes. Alabado sea el Señor. Y vamos a otro versículo porque el tiempo corre. Vamos ahí a Levítico 18, 21 y 29, Deuteronomio 12, por allí vamos, hermanos, para ir avanzando porque yo quiero que nos vamos claros al respecto. Vamos atrás, jóvenes, a Levítico y me colocan allí, por favor, el versículo 21 del capítulo 18. 18, Levítico 18, 21. Alabe a Dios en esta hora. Esto es interesante. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego. Era costumbre. Y ahora que tanto los niños son involucrados en el asunto de la Navidad, el regalito para niños, se llenan las tiendas de juguetes, porque son los niños. Los niños bíblicamente siempre han sido protegidos, porque los paganos les daban los sacrificaban a los ídolos y los ofrecían al dios Moloch y a otros dioses paganos. Se prohíbe, no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y miren el versículo 29, colóquenlo por favor allá. Gloria a Dios, a su nombre gloria. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, mire cómo Dios llama a todas estas prácticas. No crean que eso es tan inofensivo. Amén. Que la gente cree, hermano, por eso es que mucho cristianismo hoy no se diferencia entre lo santo y lo profano. Es igualito. Alabado sea el Señor. Entonces, abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Les quiero decir que la palabra villancico
me adelanto un poquito, que es una musiquita que suena tanto ahora, es Cántico de Villa, y tuvieron lugar en el siglo XIII, por allá en Escocia. Empezaba la gente a ir cantando las noticias, así los chismes de la vereda, iban de aldea en aldea para que la gente los oyera, le ponían música para entonar, como esos que andan por aquí, por Bucaramanga, remontadora, amén, le ponen música, podría decir remontadora, algunos lo dicen así, pero otros le ponen una musiquita, y entonces se oye a media cuadra, y otros venden mandarinas tantas por 2,000 pesos, amén, le van poniendo musiquita, y así al ponerle música a la noticia, se decían un villancico, porque era una noticia de una villa, y se fue haciendo práctica, y ahora usted oye hay gente que se ha equivocado y ha salido con villancicos en pleno culto, hermano. Sí, hubo uno que pasó a cantar un coro en el mes de diciembre y tenía ese mes tan lavado, ¿sí? Sí. Y entonces empezó a cantar un villancico y de pronto se interrumpió. Perdón, hermano, perdón, porque oyó la risa de la gente. Porque es que todo este ambiente hermano, si uno no tiene cuidado, esto contamina la mente. Tanto ir bochinche, hermano. Estos días nos salimos con Idalí de una tienda porque no pudimos soportar el excesivo ruido. Yo le dije, no puedo comprar, no puedo, me molesta. Porque, pero es que eso sentía uno el pecho como que le iba a reventar, hermano. Y ahí sí no llega ningún policía a bajarle volumen. Bueno, entonces aquí está esta advertencia. Miren la de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 29, 30 y 31. Deuteronomio 12, 29. A su nombre, gloria. Oigan esta advertencia, búsquenla por favor. Si la puede subrayar, hágalo, hermanos, tomando nota, hacen bien. Porque usted también tiene familia a la cual debemos compartir esto. Amén. Uno debe decirle a la familia en qué área no están agradando a Dios. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, versículo 30, alabados al Señor, guárdate, que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Cuidado con eso. Dios le dice a Israel, nada de ir usted a aprender las costumbres de ellos. ¿Dicen amén? Es que, hermanos, el cristianismo en Colombia, para ser más exacto, y eso que Santander es de los primeros departamentos evangelizados en Colombia también. Los primeros misioneros subieron hace unos 100 años por el río Magdalena y todos esos pueblos fueron evangelizando y pagaron un precio altísimo. Se instalaron en Barranca y luego por el vínculo con Bucaramanga pues empezaron a llegar, pero hermano, fue fuerte romper esa tradición. Nos veían como unos herejes, como lo peor. Mire, aquí nada más en Girón, en Lebrija, hubo muertos perseguidos. Eso fue terrible. En el Socorro, una vez un evangelista les tocó sacarlo disfrazado de mujer, hermano, por allá al hermano, porque querían matar al hermano Eugenio Jiménez. Sí. Entonces, en estos 30, 40 años de avance, de progreso, uno tiene que tener cuidado y saber qué es lo que uno cree y cómo en la Escritura dice. Aquí dice, cuando hoy llegues a esa tierra y veas todo eso, no pregunte, ay, ellos tenían otros dioses. No, Dios es enfático y celoso en decir no y no. El versículo 31, alabado sea Dios, ahí en Deuteronomio 12, dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa, ¿cómo le llama aquí? Que Jehová aborrece, hicieron ellos ¿a quiénes? Hermanos, la idolatría es tan satánica y tan abominable por Dios, que Dios es celoso de su pueblo en esa parte. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Eso de ofrecer, hermano, el niño, llevar un par de compadres, eso en la Biblia no está. A veces yo aludí un día aquí en esa cuestión de padrinos, pero es haciendo alusión a esa costumbre. Pero el pueblo cristiano ni tenemos padrinos ni de matrimonio, ni de bautismo, ni de confirmación. Amén. Este muchacho se ríe porque yo, gracias a Dios, no he conocido todo eso, pero a mí es que me tocó pasar por ahí. Yo una vez le dije a alguien, le dije, yo el rito católico me lo conozco de memoria, ¿no es que yo fui 5 años consecutivos a misa todos los domingos? Usted se sabe el rito. Le dije, si quiere quite el sombrero y se lo recito, alabado sea el Señor, porque es verdad, y me ha tocado luchar por eso todo ese proceso, oyendo uno todos los domingos
Ay, la frase que me encantaba a mí, hermano. Cuando el sacerdote decía, podéis ir en paz. Yo ya lo iba siguiendo. Ah, por fin, aleluya. Amén. Esa es la que me gustaba. Hermanos, todo esto así un poquito jovial para que ustedes sepan que la religión sin Cristo no tiene, hermano, el nutriente espiritual que Dios quiere que tengamos. Les voy a leer unos últimos textos rapidito. Alabado sea Dios sobre todo esto. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? Ese árbol navideño que también lo llaman muérdago o lo llaman abeto, que es el pino ese, ¿verdad? ¿Por qué es de pino? ¿Por qué no ponen un guayabo ni un mango, hermano? ¿Por qué tiene que ser pino? Porque lo trajeron los nórdicos, de por allá de esa parte del mundo donde se da mucho ese árbol, ¿verdad? ¿Por qué usted no se ha puesto a pensar? Porque bueno, si quieren árbol, pues un almendro, que es como bonito, ¿cierto? Pero tiene que ser pino. Vaya, saquen ahora en diciembre, vendan otro árbol y verá que nadie se lo compra y le tiene que dejarlo para leña, hermano. Porque la gente quiere espino. El abeto ese. ¿Por qué? Porque le metió tanto aquí y sabe que eso no lo trajeron, no nació aquí, lo traen costumbre de otras naciones. Y ahí que la enseñanza es que nos cuidemos de ella. Veamos la exhortación bíblica al respecto. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Más adelante en Deuteronomio 20, 13 al 18, o más adelante, sí, un poquito más adelante, Deuteronomio 20 al 13. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, la tierra, herirás. Miren esto que algunos juzgan y creen que esto es demasiada crueldad. Herirás a todo varón suyo de esa tierra a filo de espada. 14. Aleluya. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. 15. Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que estén muy lejos, que no sean de las ciudades de estas naciones. ¿Por qué Dios manda raer todo eso? Porque el mal emerge. ¿Es así o no es así? Mire, hermanos, este problema que está padeciendo ahora Siria, nosotros aquí en Occidente no lo conceptuamos porque está demasiado lejos. Pero esto del ISIS, todo esto del Estado Islámico, eso tiene una profunda connotación religiosa. Y es a imponer su religión a base de fuerza. Y son terribles, hermanos. Los papás los árabes toman un hijo y le amarran los explosivos. Ellos tienen un concepto diferente al nuestro. Por eso es que esa gente es muy difícil de derrotar, pero como alguien dijo, ellos aman la muerte, nosotros amamos la vida. Y es muy difícil derrotar a una persona que se quiere morir, porque él quiere morirse. Mientras que el que quiere vivir está en desventaja porque el otro puede abrazarlo y morir los dos. Y le amarran los explosivos, le toman la foto, le hacen la oración a Alá y lo encomiendan y se va, hermano. Y es un honor tener una foto en las casas de un hijo de una hija mártir. ¿Cómo van a vencer eso? Por eso ustedes oirán en este año que esa crisis va a ser más profunda. Porque no es cuestión, sino es de conceptos, sino son conceptos tanto ideológicos y políticos, sino religiosos. Mire ese hombre que pasan ahí en el noticiero, cosa tan cruel. Estaba el embajador ruso dando ahí un discurso en un museo. Y este hombre empieza, hermano, y le dispara y lo mata allí mismo. ¿Y qué es la invocación que hace? Alá es grande, Alá es grande. Todos esos lo dicen así. Si uno viviera ya, es tan fuerte esa influencia que se puede contagiar. Entonces estamos aquí y la influencia que nos rodea no es musulmana, ni es árabe, ni es hindú, es católica. Analicémosla a la luz de la Biblia y miren lo que la Biblia dice. Amén. A ver si tenemos el versículo que sigue. Gloria al nombre del Señor. Hasta el 18, por favor. Gloria a Dios. 17, colóquelo. Alabanza al Señor. Sino que los destruirás completamente. Y miren, menciona a quiénes. ¿A quién? Léanlo. ¿A quién? Versículo 18. Ahí explica el por qué. Mírenlo. Para que no os enseñen a hacer según todas sus ¿qué? Que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. La norma era no los dejen, porque es que el mal se reproduce. Es cosa tan seria, hermano. Hay gente que no asocia, ay, pero Dios tan cruel, para poder conservar la pureza de su pueblo. Ahora la norma no es esa, no es quitando la vida a otro, es evitando sus prácticas pecaminosas. Tanto agüero, tanta superstición, que ponerle mi mamá a todo fue que Dios rompió esa maldición en nosotros. Pero poner la patica por allá en un aguacate y hacer la marquita. El azabachito y el colmillo ese, guindado, hermano. Amén. Que le daba diarrea, que eso el niño lo que tiene es ojo.
¿Cuál ojo ni qué demonio? Señor, reprenda al diablo. Una que se comió algo y se descompuso estomacalmente el bebé. Eso le pasó al nieto y a todo el bebé le pasa en un momento dado, ¿cierto? Y no, eso no hay tal ojo y rezo y traigan la bruja de allí y el hechicero de allí y la chicotera, la vieja con el pedazo de tabaco ese y tal, una cantidad de supersticiones que vienen aparejadas con eso. Eso hay que reprenderlo en el nombre de Cristo. ¿Cuántos alabamos a Dios? Hermanos, tengo más citas aquí, pero el tiempo se me va. ¿Por qué no vemos así rápidamente solo Levítico 20:22? Levítico 20:22 final y nos vamos. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. El otro versículo es el 26. El 26, por favor, colóquenlo. Alabado sea el Señor, aquí está. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Si usted se considera de Dios, usted no tiene por qué andar preocupado porque no hay natilla y boñuelo, porque no hay regalo, no importa. En febrero o en marzo que Dios le provea, cómpresela. Amén, hermanos. Pero lo que yo quiero y pretendo hoy es que nos sacudamos en el nombre de Jesús de todo este paganismo, hermano. Eso no lo necesitamos, es más, eso ofende al Dios del cielo, porque uno se hace parte de toda esa parafernalia, de toda esa bochinche inmundo, de toda esa cosa que hay. ¿Qué cuento de comprarle pólvora a los muchachos? Además del riesgo que conlleva una quemadura, también, hermano, está invirtiéndose el dinero en lo que uno es pan y el trabajo en lo que nos sacia. A fiesta, ¿a quién se le está haciendo ahora? Si lo que hace Dios es vomitar de su presencia toda inmundicia, toda suciedad y tanto pecado que en estos días hay. El Señor nos ayude a mantenernos fieles, amén. Siga usted buscando, aproveche estos días, escudriñe y verá que usted descubre. Y así va uno alejándose de esto que no hace falta. Este fin de año completo 40 años, 41 ya, hermano, de no celebrar eso. Yo contento y feliz porque todos los días adoro y bendigo al Dios del cielo. Vamos de pie en esta noche, gloria al nombre de Jesús. A su nombre la gloria. A los hermanos que están en internet, no se preocupe que porque es tradición. La tradición no tiene nada que ver. Por encima de la tradición está el Dios del cielo, su santa palabra. La verdad espiritual. El sábado vamos a volver aquí y si me queda el tiempo y preparo algo, Dios nos dará, hermanos, más para avanzar en esto hasta que vaya saliendo en nuestra mente todo esto y Cristo sea formado en nosotros de verdad. Oremos a Dios. Soberano Señor, gracias por la obra redentora de Jesucristo tu Hijo en la cruz del Calvario, porque esa obra nos trajo vida y vida en abundancia, porque a través de ello fuimos liberados de la pasada y vieja manera de vivir, porque rompiste las coyundas, hermano. Ore a Dios, dele gracias, aleluya, porque fuimos liberados de la pasada y pecaminosa manera de vivir, porque todas esas abominaciones que tu palabra menciona hacían las naciones paganas en la antigüedad. Y todo esto ha venido a lo largo de los siglos, Señor, empoderándose en la sociedad, influyendo en ella, a tal punto que hoy vivimos, Dios mío, y asistimos en un tiempo de suma festividad pecaminosa, vulgar, de tanta maldad, tanta música impía, tanta perversión y vicio, tanta degradación. Esto te ofende, Padre, porque tú eres un Dios santo, fiel y verdadero. Amado Dios, ayuda a mis hermanos a entender esta verdad, como me ayudaste a mí. Que tu palabra siempre marque la pauta, que lo que ella diga, Señor amado, sea tenido en cuenta. De esta forma tu bendición se mantendrá en nuestras vidas, en nuestras familias, para tu gloria, honra y alabanza, mi Padre, en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí demos el aplauso al